Historias extrañas de los suscriptores. Hola Leo Augusto, soy Joaquín y me encanta tu canal. Y decidí contar una historia que me sucedió. Yo, mi hermano y mis padres vivíamos en una casa que tenía un pasillo muy largo. Daba acceso a 2 habitaciones y el baño. Tenía mucho miedo de ir al baño por la noche. Siempre me aguantaba las ganas de orinar. Cuando veía que mis padres estaban pasando, me subía con ellos. La luz de este pasillo a veces parpadeaba, ¿sabes? Daba unos parpadeos bastante siniestros. Y yo ya pensaba que era el diablo actuando, ¿sabes? Ese pasillo me daba escalofríos, hermano. Mi abuela había fallecido recientemente. Y mi hermanito estaba muy afectado, porque él y mi abuela eran muy cercanos. Un día me desperté en medio de la noche con ganas de ir al baño. Y fui cagado de miedo. Hice lo que tenía que hacer y cuando estaba saliendo del baño, sentí algo arrastrándose por mis piernas. Miré hacia abajo y era una sombra. Parecía una persona de baba arrastrándose. Eso dejaba un rastro negro muy extraño en el suelo. Y entró en la habitación de mi hermano. Seguí para ver qué estaba pasando y cuando abrí la puerta no vi nada. Solo a mi hermano durmiendo. Después de esa noche, me di cuenta de que mi hermano tenía depresión. Estos días estaba en la sala y vi esa sombra al final del pasillo. Me quedé paralizado y cuando parpadeé, la cosa desapareció. Ahora mi hermano le está diciendo a mi madre que está escuchando ruidos extraños en su habitación y llegó a ver algo, pero no lo explicó bien. Hay una teoría de que siempre que veo esa sombra, mi hermano se deprime. Pero no sé si es por la falta de mi abuela o por la influencia de esta cosa extraña. Gracias por leer mi historia, Leo. Hola, Leo Augusto. Soy Teo y te contaré una historia que me sucedió. Estaba en la escuela estudiando tranquilamente. Llegó la hora del recreo y yo con mis amigos fuimos a comprar un bocadillo en la cafetería. Mi amigo dijo que había algo en la escuela escondido que nadie quería revelar a los estudiantes. Y contó la historia diciendo que hace unos 13 o 14 años ocurrió un accidente allí en un aula y que actualmente estaba cerrada porque estudiantes del año pasado tuvieron un accidente allí y que había un espíritu viviendo en el lugar. Después de almorzar, decidimos verificar si esta historia era realmente verdadera o solo charla. Sin que nadie se diera cuenta, fuimos al pasillo desactivado de la escuela. Las autoridades nos dijeron que esa ala había estado cerrada para reformas durante más de años. Entonces, la sala que buscábamos solo podía estar allí. Pasamos por el pequeño rincón de contrachapado que bloqueaba el acceso. Al llegar allí vimos 4 salas. Echamos un buen vistazo y 3 tenían la puerta abierta, pero solo una estaba cerrada con llave y con varias cintas de no pasar. Eso agudizó nuestra curiosidad y queríamos entrar de todos modos. Parecía una escena de película criminal donde los policías ponen una barrera de cinta para que ningún civil entre. ¡Ay, hermano! ¿Qué es esto? Hurgamos la cerradura hasta que conseguimos abrir. Allí dentro no se podía ver muy bien porque las ventanas estaban selladas con madera, pero aún así se filtraba un rayo de luz. El suelo estaba cubierto de polvo y marcas rojas, posiblemente sangre, justo debajo del ventilador de techo. De repente, se encendió sin que nadie activara el interruptor y se vieron varias marcas rojas en las aspas. ¿Cómo se encendió eso, amigo? Nos pareció extraño y justo después, algo comenzó a arrastrarnos hacia la hélice, amigo. Parecía la fuerza de la gravedad, pero al revés. Mantuvimos los pies en el suelo y fue difícil salir de esa habitación, pero con mucho esfuerzo lo logramos. Escuchamos una voz que decía cabezas. Era una presión muy fuerte, pero logramos escapar. Cuando salimos del ala abandonada, el inspector nos vio. Nos regañó mucho, amigo, por estar en un área prohibida y nos llevó a la secretaría. Allí, la directora nos regañó y dijo que esa área no es para que nadie entre. Había ocurrido una tragedia allí hace 14 años. Un estudiante bravucón intentó intimidar a otro de su clase. Levantó al chico hasta el ventilador para asustarlo
pero subió demasiado, haciendo que perdiera la cabeza. Desde entonces, el alma del chico está atrapada allí, buscando su cabeza o, si alguien entra allí, una nueva que le quede. Si repitiéramos esto, nos expulsarían de la escuela. Así que nunca más volvimos allí. Historias extrañas de los suscriptores. Hola Leo, mi nombre es Mariana, tengo 11 años. Estudio por la tarde y me gusta mucho. Solo que el problema es que termino a las 6 de la tarde y ya está muy oscuro. Un día estaba con mis amigos volviendo por la calle principal y de repente se detuvo un hombre a mi lado. Tenía los ojos oscuros. Estaba vestido como Michael Jackson, ¿sabes? Con un traje blanco. El tipo me preguntó dónde estaba un cierto lugar. Ese lugar que estaba buscando era mi escuela. Entonces mi mejor amiga le indicó el camino. Él agradeció y se fue. El miércoles teníamos clase normal. Fui a la casa de mi mejor amiga a buscarla en bicicleta, y en el momento en que giré en la calle de su casa, apareció el mismo tipo del día anterior. Estaba cojeando, tenía un maletín, sus ropas estaban rasgadas, y pasó por mí gimiendo de dolor. En ese momento grité el nombre de mi amiga. Ella salió de casa y preguntó, ¿por qué estás gritando? Siempre tocas la puerta. Le pregunté si recordaba a ese hombre extraño de ojos oscuros. Entonces pasó por mí todo rasgado, cojeando, muy extraño. Ella se asustó mucho. Tomó una honda que tenía y algunas piedras y las llevó a la escuela. En caso de que este tipo apareciera de nuevo e intentara algo, ya estaríamos preparadas. Llegamos a la escuela sin problemas, pero a la hora de la salida, supimos que un hombre intentó entrar a la escuela lleno de sangre, con ojos oscuros, un traje y un cuchillo. Según el portero, él solo decía, «Devuélvame a mi hijo». Después de eso, el hombre desapareció. Nuestra escuela tiene una historia muy extraña. En 2006, un niño de 9º grado se quitó la vida. El padre, cuando se enteró, dijo que todo era culpa de la escuela. Y luego el padre hizo lo mismo con su vida. Dicen que el padre del chico intenta encontrar a su hijo en esa escuela. Deambula por allí, pero nunca encuentra al chico. Al conocer esta historia nos asustamos bastante. Desde entonces, siempre llevamos una honda y piedras con nosotros, en caso de que suceda algo, ¿no es así? Hola Leo, soy Julia y tengo 12 años. La historia ocurrió hace mucho. Yo, mi madre y mi padrastro cenábamos con la puerta de la cocina siempre abierta. Y los perros de mi madre, que se llamaban Nugget y Nega, siempre se quedaban acostados por la noche en la puerta, mirando al patio. Todo bien hasta ahí. Pero el patio siempre me daba escalofríos. Había 2 árboles allí que ya estaban bastante viejos, y siempre daba la impresión de que había alguien allí observándonos. Esa noche acabé de cenar. Mi madre lavaba los platos, parecía una noche normal. Entonces Nugget comenzó a ladrar mucho, pero estaba ladrando en mi dirección. Estaba mirando hacia arriba y moviendo la cabeza, como si hubiera algo flotante invisible allí. Todos nos sorprendimos, porque no dejaba de ladrar a lo que sea que estuviera cerca de mí. Mi madre me dijo que me acercara al perro para que dejara de ladrar. Yo, refunfuñando, fui de todos modos. Me acerqué al perro, pero no me miró. Continuó ladrando hacia el mismo rincón. Segundos después se detuvo. La cosa parecía haber desaparecido. Luego me cepillé los dientes y me fui a la cama. Antes de ir a dormir, mi madre comenzó a escuchar voces. Y lo peor, las voces venían de mi habitación. Pensó que podría estar hablando con un espíritu o algo similar. Se detuvo y se quedó escuchando. Y me encuentro con mi madre apuntándome con una linterna en la cara. Se quedó mirando y preguntó con quién estaba hablando. Dije que no hablaba con nadie. Luego cerró la puerta. Mi padrastro se fue a duchar. Escuchó un estruendo en la puerta del baño, como si fuera algo pesado. Le preguntó a mi madre, quien ni siquiera había pasado por allí. Todo estaba cerrado y yo me encontraba en mi habitación. Esa noche mi madre apenas pudo dormir. Y pasé bastante tiempo pensando en lo que podría haber sido eso. ¿Sería algún fantasma que entró en nuestra casa? Hola Leo, hoy me gustaría contar una historia que me sucedió cuando estaba más o menos en 4º grado. Estaba en mi escuela y era hora del recreo. Llovía mucho y por eso todos estaban en el mismo patio, los grandes y los pequeños. Estaba cayendo una lluvia torrencial muy extraña.
En el baño de este patio había un espejo grande y nosotros, los niños muy inteligentes, decidimos invocar a la rubia del baño. En aquel tiempo tenía mucho miedo de esas cosas, pero fui porque mis amigos fueron. Había mucha gente en el baño, mucha en serio, y los chicos se quedaron en la puerta mirando. Las chicas estaban todas allí dentro. Rubia del baño, ¿dónde estás? Por coincidencia o no, en ese mismo momento cayó un rayo cerca. Todos se asustaron y alguien apagó la luz del baño. Me agaché en ese momento. Recuerdo mirar por debajo de la puerta del baño para discapacitados y vi un pie de alguien. No sé si era algún estudiante, porque si todos estaban afuera mirando al espejo, ¿por qué una sola persona estaría dentro del baño para discapacitados y además cerrado con llave? Encima de eso, no había ningún discapacitado físico en la escuela. Solo sé que todos salieron corriendo del baño, y la directora luego nos regañó por estar haciendo desorden. Pero después de hablar con mis compañeros, descubrí que no solo yo había visto esos pies. Otra amiga mía dijo que también los vio. Estaba descalzo con uñas largas, todo raro. Y no tiene sentido, ya que estaba lloviendo. ¿Y por qué la persona estaría descalza? No parecía pie de niño, hermano. Después de mucho tiempo, olvidaron esa historia. Pero hasta hoy recuerdo ese día extraño, donde invocamos a la rubia del baño, y estoy seguro de que esos pies eran de ella. La familia de la señora Claudineia acababa de mudarse a una casa nueva. No tenían armario, ya que el antiguo había sido destruido por las lluvias, hasta que en una conversación en el nuevo vecindario, Irena le ofreció un armario de 10 puertas. Claudinei aceptó el regalo y lo puso en su casa. Vaya, ahora habrá lugar para guardar toda la ropa de la familia. Solo que después de una semana, descubrió que Irena practicaba magia negra y codiciaba mucho la casa y el patio que Claudinei y su familia habían alquilado. Irena tenía este lugar donde practicaba sus magias, justo al lado de la señora Claudineia, y solo codiciando, ¿verdad? Entonces se obsesionó con el armario, pensando que el mueble podría tener algo malo, no sé, ¿verdad? Entonces decidió pasar adelante. Pero cuando fue a llevarlo al lugar, la mujer dueña del orfanato vio el armario. Puso una cara muy extraña, hizo la señal de la cruz y lo rechazó. Dio una excusa desgastada de que no había espacio para un armario tan grande. Doña Claudineia no entendió muy bien lo que estaba pasando allí, pero eso ya mostró que ese armario no era un mueble común. ¿Cómo es eso, amigo? La mujer se santigua al ver la cosa. Cosas extrañas comenzaron a suceder. La vida de la familia de doña Claudineia comenzó a empeorar, amigo. Comenzaron a tener peleas dentro de casa. Perdieron el trabajo en la misma semana, ella y su esposo, hasta que la madre de doña Claudineia encontró a una pareja de otro barrio que acababa de casarse y estaban montando su casa. Necesitaban un armario, entonces ese mismo día ya lo enviaron. 5 meses después, la madre de doña Claudineia llegó a su casa, ¿verdad? Diciendo que las personas a las que dieron el armario discutían mucho y lo perdieron todo, desde el empleo hasta la casa en la que vivían. Solo quedó el armario en su vida, y que se utilizó para construir una choza de madera. Vivían en la miseria y no progresaban en la vida de ninguna manera. No estaba seguro de que esa propiedad estuviera bautizada con algo malo, ¿verdad? Hasta ver la situación de esta familia. Hola, Leo. Mi nombre es Vanessa de Asís y te contaré una historia que ocurrió cuando era muy pequeña. Mi madre lo contó, pues yo tenía 3 años. Siempre hablaba de una amiga imaginaria llamada Simón y decía que estaba en la pared de mi habitación, justo al lado de la cama. Según mi madre, yo afirmaba que ella estaba allí y que era para ayudar a sacarla, porque estaba atrapada. Quería ir a jugar en la sala o en el patio, pero no podía llevar a Simón conmigo, porque ella no podía salir de la pared. Mi madre intentaba entrar en esta historia lúdica y decía que Simón iría a donde yo fuera, porque ella era mi amiga. Pero siempre cuestionaba a mi madre, porque veía a Simón atrapada en la pared y ella no se movía de allí. Después de 2 semanas diciéndole esto a mi madre, ella comenzó a asustarse por la convicción que yo tenía.
Entonces decidió que yo le preguntara a Simón qué quería que hiciéramos entonces. Simón le respondió: Sí, pasé el mensaje. Solo un adulto podría ayudar a Simón a salir de la pared. Fue entonces cuando mi madre comenzó a tener mucho miedo de esta historia. Ella cerró la habitación por unas horas. Me dejó jugando con mi abuela. Habló con mi padre para que derribara esa pared, que había algo malo sucediendo allí. Fue entonces cuando comenzó los trabajos. Después de un tiempo golpeando la pared, logró derribarla y encontró un ataúd infantil. Lo sacaron de allí y luego lo abrieron. Encontraron el esqueleto. Parecía que había estado allí durante más de 100 años, ya que esa casa era muy antigua. No sabemos con certeza qué sucedió para embalsamar a un niño en la pared, pero sin duda su espíritu estaba allí. Y ella encontró una manera de pedir ayuda e ir hacia la luz. Desde esa época nos mudamos de la casa. Pero esa historia quedó en mi mente hasta hoy. Hola Leo, mi nombre es Kevin y voy a contar una historia que mi tío me contó. Estaba en el trabajo y después de un tiempo oscureció. Estaba con sus amigos cuando de repente escucharon un ruido de teclado proveniente del pasillo de al lado. Le preguntó a su amiga si ella también había escuchado y ella dijo que sí. Fue al pasillo para verificar ya que había pocas personas ese día. Estaba bastante oscuro pero no vio a nadie. En la sala de ese pasillo había unas computadoras viejas que estaban retiradas, ¿verdad? Pero tampoco había nadie allí dentro. Este pasillo daba acceso a las escaleras, pero decidió dejarlo estar y no comprobó si había alguien allí. Al día siguiente volvió a trabajar, ¿verdad? Y fue a ver cómo estaban los demás. Su amiga le dijo que vio a una mujer con un vestido blanco entrando a la empresa por la mañana, que esta mujer habló con ella y dijo que quería enviar un mensaje. Su amiga le preguntó si mi tío también la había visto, ¿verdad? Y él dijo que no vio a nadie diferente allí en la empresa. Poco después escucharon pasos en el piso de arriba, que en este caso era el 13º. Mi tío fue a investigar y sus amigos se quedaron esperando allí mismo en el 12º. Cuando miró allí, el piso de arriba estaba vacío. Era un piso que solo tenía cajas viejas y polvo. De repente, escucha pasos y ve una figura blanca bajando las escaleras. Intentó seguir y al llegar al 12º, preguntó si alguien había visto algo. Pero nadie vio nada. Mi compañero creyó que era su imaginación. De nuevo llegó la noche. Y mi tío escuchó el ruido del teclado de nuevo. Fue a mirar y no había nada allí. Las luces del pasillo estaban apagadas. Entonces mi tío gritó: ¡Sal de aquí, fantasma! Regresa de donde viniste. Y los ruidos se detuvieron. Justo cuando iban a salir del trabajo, vieron a la mujer de vestido blanco. Pasando rápidamente por el pasillo, intentaron seguir para ver quién era esa mujer. Pero no pudieron. Ella ya había desaparecido. Después de eso, se fueron y nunca más vieron a esa mujer de blanco. En su empresa, nadie sabe con certeza por qué estaba allí y a quién quería enviar esa información. Hola Leo, me llamo Sabrina, tengo 13 años y voy a contar una historia que le sucedió a mi padre. Tenía unos 20 años y estaba en la casa de mi abuela cuidándola porque ella es esquizofrénica. No podía dormir de ninguna manera porque sentía una energía negativa flotando allí. Se asustó con el ruido de mi abuela revolviéndose en la cama de un lado a otro. Miró, vio que todo estaba bien e intentó volver a dormir. Pero poco después escuchó un ruido muy fuerte en el techo. Parecían pisadas muy fuertes. La loza de la casa estaba vacía, solo había una caja de agua y un tendedero. Mi padre no tuvo el valor de ir a mirar, así que intentó volver a dormir. Se despertó en medio de la madrugada y el ruido aún continuaba. En un intento de hacer que el ruido se detuviera, tomó una escoba para golpear el techo. Pensó que podría ser un gatito que había subido allí arriba, pero después de hacer eso, el ruido se volvió aún más fuerte. Iba a subir a la azotea para comprobar, para ver qué estaba pasando, quién estaba golpeando, ¿verdad? Pisoteando, o qué cosa estaba haciendo eso, ¿verdad? Pero su intuición le dijo que no fuera. Entonces, volvió a dormir. Al día siguiente, preguntó a su hermano mayor: ¿qué era ese ruido por la noche? El hermano se rió y dijo lo siguiente:
Una vez, amigo, nuestro tío me contó que antes aquí era un cementerio de indios y que nuestra casa fue construida encima de ese cementerio, ¿entiendes? Y que probablemente era algún tipo de entidad sobrenatural. Que estaba allí en la casa, ¿verdad? Eso comenzó a tener sentido porque mi padre había encontrado varias cosas extrañas en el patio trasero. Cuando era niño y no entendía por qué. Tu madre también solía ver sombras en la casa y siempre nos decía que rezáramos antes de dormir, para alejar cualquier cosa mala. El mes pasado habíamos ido a la casa de mi abuela para cuidarla. Y al llegar allí, ella le dijo a mi padre que expulsara al huésped no deseado que estaba en su habitación. Él fue a echar un vistazo rápidamente y no había nada. Entidades o lo que sea siguen manifestándose allí. Historias extrañas de los suscriptores. Hola Leo Augusto, mi nombre es Luis Miguel y hoy te voy a contar una historia que ocurrió cuando tenía unos 4 años. Un cierto día estaba en la casa de mi abuelo y cerca de su casa hay una gran montaña. Entonces, yo, mi primo Juan y las otras 3 primas mayores decidimos ir a caminar en esa montaña. Fuimos totalmente tranquilos, pero cuando estábamos volviendo a la casa de mi abuelo, Juan y yo fuimos corriendo adelante. Claramente llegamos a la casa antes que ellas. Juan entró para beber un poco de agua porque tenía mucha sed. Pero yo me quedé en la entrada de la casa solo esperándolas. Cuando estaban llegando, vi la sombra de una mujer pasando detrás de ellas. Pero lo más extraño es que esa sombra llevaba solo un tacón alto amarillo en el pie. Y me quedé preguntándome dónde estaba el otro tacón alto. Como nadie más lo había visto, solo yo, fui a hablar con mi abuelo sobre lo ocurrido. Y él me dijo que había una leyenda que decía que una mujer había ido a caminar en esa montaña. Pero, de repente, comenzó a llover. Y para no mojarse, ella corrió. Pero no se dio cuenta de que había un acantilado frente a ella, y ella cayó. Después de un día de que la gente buscara el cuerpo, lo único que encontraron fue un tacón alto amarillo que ella estaba usando ese día. Y por increíble que parezca, sigo yendo a esa montaña, Leo. Pero nunca más vi la figura de esa mujer de nuevo. Menos mal, ¿verdad? Hola, me llamo Lucas y me gustaría contarte una historia. Hace un año estaba con mis amigos durante el descanso. Estábamos hablando de lo extraña que era esa escuela. Estudiábamos por la noche y siempre que eran alrededor de las 9:30, comenzábamos a escuchar ruidos extraños provenientes de las aulas, que estaban vacías, y otros lugares de la escuela donde ya no había ningún empleado. Circulaba la historia de que esta escuela fue construida sobre un antiguo cementerio hace más de 70 años y que las almas de esas personas quedaban atrapadas en el suelo del lugar. Pero no creía en esa charla. Hasta que un día yo y mi amigo Víctor estábamos saliendo de la última clase. Eran alrededor de las 10 de la noche y éramos los últimos en salir. Cuando estábamos en el pasillo principal, en un abrir y cerrar de ojos, las personas que estaban caminando frente a mí desaparecieron. Parecía que estaba en otro universo, en la oscuridad. Encendí la linterna de mi celular y vi a muchas personas extrañas, en particular un chico todo distorsionado mirándome, y él no dejaba de mirarme, y de repente desaparece. En el momento en que comencé a correr, todo volvió a la normalidad y estaba fuera de la escuela. Mi amigo gritaba, ¡despierta, hombre, despierta! Pregunté qué había pasado. ¿Qué oscuridad fue esa que apareció? Y él dijo que me había desmayado de la nada y que me llevó allí afuera. Hasta que terminó el año escolar sucedió de nuevo. Estaba en medio de un examen. Eran casi las 10 de la noche y solo había 4 personas terminando el examen, ¿verdad? De repente todo se oscureció y las personas desaparecieron. Todavía estaba sentado en la silla, pero el ambiente era diferente. Y cuando enfocé la vista, vi al chico retorciéndose de nuevo. Ahora él me dijo lo siguiente: «Sal de mi territorio». Y esta vez, cuando desperté, estaba en la enfermería de la escuela.
La profesora dijo que me caí al suelo y estuve murmurando. Al año siguiente cambié de escuela y nunca más sucedió algo similar. Hola, Leo Augusto, me llamo AD. La historia que te voy a contar hoy puede parecer una broma, pero es una historia real. Cuando tenía aproximadamente 9 años, a mi hermana y a mí nos gustaba mucho ver Chiquititas. Era la primera vez que se transmitía en la televisión y nos encantaba eso. Otra cosa que nos encantaba era decir palabrotas, especialmente el nombre del diablo y otros nombres feos. Siempre estábamos peleando y entonces poníamos en práctica estas palabras extrañas. Una noche hubo una fiesta en mi casa y, como siempre, peleamos. Y nuestra madre nos castigó. Nos obligó a dormir en la misma cama porque teníamos visitas en casa y la gente iba a dormir en mi cama. No me gustó la idea en absoluto, ya que no estaba hablando con mi hermana. Entonces dormir con ella iba a ser muy molesto, ¿verdad? Entonces nos fuimos a dormir. Mi hermana, como de costumbre, comenzó a rezar antes de dormir, pero yo no. Simplemente apagué las luces, me di la vuelta y me fui a dormir. Como había bebido mucho refresco ese día, me desperté en medio de la noche con ganas de ir al baño. Pero cuando me levanto y miro hacia la pared, justo en la esquina, había una sombra negra con ojos rojos mirándome. Y lo peor, esa sombra tenía la forma de una de las chicas de Chiquititas. En ese instante llamé a mi hermana y le pregunté: Karina, ¿qué es eso allí en la esquina? Ella comenzó a gritar y yo también. Todos en la casa se despertaron y vinieron a ver qué había pasado. Encendieron la luz y ya no había nada allí. Expliqué y dije que había una sombra extraña en la pared, pero nadie me creyó. Hasta hoy mi hermana dice que no vio nada ese día, que solo se asustó conmigo despertándola. Ya no vivimos en esa casa, pero recuerdo muy bien lo que vi. Era una sombra negra con ojos rojos en la forma de las Chiquititas. Hola, Leo Augusto. Mi nombre es Gui Muniz Vieira y esta historia me ocurrió cuando tenía 12 años. En esa época sufría mucho acoso escolar. En mi clase había un bravucón llamado Humberto, que siempre me acosaba. Era una molestia aguantar a este criminal. El loco era muy grande y demasiado asqueroso. Desprendía un olor a podrido y parecía que no se bañaba. Vivía masticando un hueso de pollo para decir que era el malote, ¿sabes? Cuando sonaba la señal para ir a casa, era un alivio para mí. Daba gracias a Dios que la hora pasó y finalmente podría ir a mi hogar, mi refugio, mi fortaleza. Estaba protegido de cualquier amenaza. Sin embargo, un día, tan pronto como llegué a casa, mi madre dijo que mi amigo de la escuela me estaba esperando en mi habitación. Dijo que había llegado un poco antes que yo y que había venido a hacer un trabajo escolar. Estaba confundido porque no sabía quién era y no tenía ningún trabajo para hacer en grupo. Así que fui a ver y para mi sorpresa era Humberto. Mi madre terminó dejándolo entrar en casa pensando que era mi amigo. Quería 50 reales o me golpearía. Dije que iba a llamar a mi madre, pero me dio un puñetazo en la cara y vi todo negro. Después de unos segundos, desperté en un cementerio. Miré a mi alrededor y había una tumba muy profunda con una lápida con mi nombre. Justo a mi alrededor vi algo que parecía ser un fantasma. Si estás aquí, chico, entonces ha llegado tu hora. Hora de ir a la tierra de los muertos. Desperté desesperado, caído en el suelo de mi habitación. Estaba un poco mareado, pero pude ver al delincuente hurgando en mi armario en busca de dinero o algo de valor. En ese momento, mi madre llegó. Vio la situación y expulsó al chico de casa. Al día siguiente, mi madre fue a reclamar en la escuela, a decir lo que había pasado, pero dijeron que Gilberto ya no era estudiante de esa escuela. La agente escolar dijo que él fue a saltar el muro de una casa y terminó atragantándose con un hueso de pollo que siempre masticaba y murió asfixiado. Hola, Leo Augusto, soy Valesca, tengo 13 años. Contaré mi historia que aún me atormenta. Bueno, desde que tenía 9 años comencé a escuchar una voz femenina que siempre intentaba comunicarse conmigo, pero por miedo nunca respondía. En cualquier lugar de mi casa esa voz aparecía diciendo: «Hola, ¿me estás escuchando?» «Oye, Valesca, háblame».
A los 12 años, para mi sorpresa, comencé a ver a la niña de negro, con cabello liso y castaño. Soy miope y ese día no tenía mis gafas. No podía ver su rostro claramente ni otros detalles. Estaba en mi habitación, ¿verdad? Y la vi en la esquina de la puerta. Me asusté al encontrarme con esa persona allí dentro. Ya sabía que no era de este mundo, así que me cubrí e intenté dormir de todos modos. Pero pocos minutos después sentí una mano tirando de la manta y agarré fuerte para no ser descubierta. Luego escuché una voz que decía lo siguiente: Deja de luchar, no resistas y habla conmigo. Empecé a gritar en busca de ayuda. Mis padres dormían en la habitación de al lado. Ella seguía hablando conmigo y yo no le presté atención. Nadie vino a ayudarme. Creo que no escucharon mi llamado de auxilio. Después de eso la vi varias veces más en mi casa, pero siempre estaba lejos. Mantenía unos 4 metros de distancia durante el día y por la tarde solo se quedaba observándome. Pero cuando caía la noche, intentaba acercarse. Ya le conté a toda mi familia, pero nadie me cree. Soy muy fan tuyo, Leo, me gusta mucho tu canal. Gracias por contar mi historia. Hola, Leo Augusto, soy Rafael Arruda. Vivía en un municipio muy rural, prácticamente al final del mundo. Había un hombre que era cazador y pescador, y su casa estaba en un campo que se inundaba durante el invierno. Caminando derecho, siguiendo por detrás de su casa, pronto se llegaba a un área de bosque muy densa. Este hombre tenía un hijo pequeño. A veces lo encontraba hablando solo cerca de ese bosque. Pero cuando le preguntaba con quién estaba hablando el niño: Papá, siempre hablo con una mujer de uñas enormes. Siempre viene de ese bosque a hablar conmigo y dijo que quiere llevarme a conocer su casa. El padre pensó que era su imaginación y me llamó. Un día, un hombre fue a pescar en una zona inundada, que estaba cerca cuando la marea estaba alta. El campo se inundaba, manteniendo así algunas especies de peces en medio de ese lago. Cuando volvió a su casa, notó que su hijo no estaba allí y vio a su pequeño hijo listo para entrar en el bosque. Intentó gritar, pero sin éxito. El chico no lo escuchaba. Lo siguió, pero al llegar ya no lo veía. Intentó llamar a más gente de la zona, porque el bosque era muy denso. No había forma de que pudiera buscar en todo eso. Hasta un chamán fue llamado. Todos iban a rescatar al chico. Fueron siguiendo rápidamente, gritando el nombre del niño, pero no hubo respuestas. Hasta que avistaron al chico. Había mucho lodo en el lugar, hermano, y él estaba justo en medio de esa extensión lodosa, ¿entiendes? Cuando el padre logró acercarse a su hijo para recogerlo, notó que el chico estaba seco. Su piel no tenía rastro alguno de lodo o suciedad del bosque. Preguntó qué estaba haciendo el chico allí y cómo estaba tan limpio en medio de ese pantano. Ah, hola papá. Esa señora de uñas largas me estaba llevando a su casa. Iba a mostrarme cómo era, me prometió dulces. El chamán confirmó, afirmando que la entidad quería llevarse al niño. En consecuencia, ella lo llevaba en su regazo. Pero cuando escuchó a la gente acercándose, ella se fue. Si hubiera tardado un poco más, nunca habría encontrado al niño. Hola, Leo, me llamo Rafael. Tenía unos 11 años cuando ocurrió esta historia. Enfrente de mi casa hay una pequeña plaza pública y solía jugar casi todos los días con mis amigos allí. Por la tarde decidimos jugar a Garrafão, que es un juego de escondite con una botella medio llena de agua. Se lanza muy lejos y el buscador tiene que ir a buscarla, teniendo que volver de espaldas mientras los demás se esconden. Si encuentra a alguien debe decir 1, 2, 3 y el nombre de la persona. Si no habla rápido, la persona puede tomar la botella y lanzarla muy lejos para reiniciar el juego. Entonces fui a esconderme en un callejón al lado de mi casa. Allí había un arbusto bueno para esconderme. El único problema era que la vecina era una persona bastante sombría. Ella trataba con algunas cosas extrañas y yo tenía mucho miedo de eso. Parecía que ella estaba en casa, porque escuché unos gritos que parecían que alguien estaba agonizando allí dentro. Me quedé con una sensación extraña y un poco mareado, pero continué con la broma. La segunda vez que me escondí allí, escuché a alguien riendo y luego gritando.
Pensé que era alguien jugando o algo por el estilo. Entonces subí al jarrón de este arbusto para echar un vistazo por la ventana de la anciana. Estaba hablando con una figura que parecía ser una sombra. Llevaba un abrigo largo y un sombrero todo negro con ojos rojos. Empecé a correr desesperado. Me escondí detrás de un coche y me quedé unos minutos recuperando el aliento. Fui a encontrarme con la gente para contarles lo que había visto, pero me di cuenta de que no había nadie en la calle. Ya estaba todo oscuro. Empecé a sentirme mareado y no recuerdo más nada. Cuando desperté, estaba sentado en el banco con mis amigos a mi alrededor mirándome. Dijeron que estaba inconsciente detrás de un coche estacionado. Después de eso me fui a casa y no le conté a nadie. No sé qué pasó, pero lo que vi no era de este mundo, Leo. Gracias por leer mi historia. Hola, Leo Augusto. Soy Jurema. La historia que te contaré le pasó a mi abuela cuando era joven. Ella cuenta que tenía un esposo problemático. Le gustaba emborracharse con alcohol en el bar del barrio y no quería trabajar de ninguna manera. Era un verdadero vagabundo que no ayudaba en casa. Ni siquiera quería lavar la ropa. Hubo un día en que ella le pidió que comprara un pollo para el almuerzo. Él le pidió que lo comprara en la granja del barrio. Ella preparó arroz, frijoles, ensalada y otras cosas. Pasaron 2 horas. Y el marido no volvía con el pollo. Después de mucho tiempo, llega borracho, tambaleándose y con el pollo en la mano. Ella le regañó, preguntó por qué estaba borracho. La pregunta era de dónde había sacado el dinero para el alcohol, ya que le había dado a ella el monto exacto para comprar el ave. Pero él no dijo nada y se acostó en el sofá. Ella tomó el pollo y fue a prepararlo. Notó que tenía algo de farofa, algunas partes del animal. Lo limpió, sazonó y puso a asar. Después lo sirvió para que toda la familia comiera. Estaban hambrientos, ya habían esperado mucho. Todos comieron hasta saciarse. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder con la gente. Empezaron a sentir fuertes dolores en el estómago y también empezaron a tener alucinaciones. Comenzaron a ver sombras oscuras sobre sus cabezas hasta cerca de la medianoche, hermano. Mi abuela dice que se desmayó en un momento, amigo. Al despertar, le preguntó a su marido de dónde sacó ese pollo. Él mencionó que iría a la granja a comprar, pero vio un pollo en la encrucijada y tuvo la idea de usar el dinero para beber verdad en el bar. Mi abuela se indignó con esta situación y ese día expulsó a este loco de casa. Seguro era una ofrenda para alguna entidad. Y el loco lo tomó. Ella dice que hasta el día de hoy no come pollo por causa de aquel día.